Aquí comienza Servicio Público, un podcast con entrevistas a personas interesantes de la Universidad de Santiago de Chile. Soy Leonardo Cabeza y en este primer episodio estaremos con Takuri Tapia, funcionario de la Universidad de Santiago hace ya 10 años, actual presidente de la AFUSACH y la FENTUECH, administrador público, magíster en políticas públicas y mucho más. Takuri, bienvenido. ¿Cómo estáis? Hola, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. ¿Comenzamos? Dale, vamos. Me gustaría saber cuál es tu vínculo inicial con la Universidad de Santiago. Entré a estudiar Administración Pública acá el 2007, pero yo diría que mi vínculo inicial estuvo antes con mi mamá, que salió también de esta institución. Se tituló ella a inicio de los 90 más o menos. ¿Qué estudió? Pedagogía en Matemática y Computación. Y claro, y tengo una foto ahí cuando era más chico aquí en la EAO y también en el estadio de la USACH. Pero en particular, bueno, parto el 2007 estudiando pregrado, posteriormente 2012, 2013 el posgrado y bueno, en paralelo ahí con labores en la Federación de Estudiantes, Centro de Estudiantes y las consejerías estudiantiles de las federaciones de esa época que eran un contexto bien movido como fue el movimiento estudiantil del 2011 en adelante. ¿Y tu decisión de estudiar lo que estudiaste aquí en la USACH siempre estuvo claro o pasaste por alguna otra opción? Siempre hubo una mirada como de estudiar algo ligado a las ciencias políticas, algo ligado al rol público, darle una mirada en esa perspectiva y bueno, salí de cuarto medio y ahí esas fueron como mi postulación y siempre hubo un interés particular en la Universidad de Chile o la USACH de poder estudiar, se dio la posibilidad acá. Muy contento, además conocía también la institución un poco porque mi mamá había estudiado acá. ¿Y para ti qué significa ser parte de la USACH? Ex UTE, ¿nos puedes contar un poco del contexto histórico que rodea esta institución? Bueno, la universidad en sí tiene una historia muy rica a lo largo de todos los cambios que ha vivido la sociedad chilena o el país, en particular con momentos clave como el proceso de industrialización, ahí la labor de la Escuela de Arte y Oficio, bueno, antes la Escuela Normalista también, después lo que significó para la Unidad Popular también la Universidad Técnica del Estado en la formación de cuadros técnicos para la industrialización o al menos para la fábrica en Chile y también lo de tener hijos de la clase trabajadora que fueran que pudieran tener el sueño de estudiar una carrera profesional también. O en particular lo que más tenía en ese momento la UTE era en el área de ingeniería. Entonces creo que esa historia muy rica, además de tener muchos personajes conocidos, Víctor Jara, bueno, Enrique Kirber y muchos otros que han estado en esta universidad, yo creo que hacen que cualquier persona nueva ingrese a la institución, uno empieza a conocer más historia, los vínculos que ha tenido la universidad en distintos momentos históricos, o no sé, la misma actividad que fue hace una semana, estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio combatieron en el combate naval de Iquique, hace como decir, oye, la UTE, la Escuela de Arte y Oficio, la Escuela Normalista, parte de un proceso y es histórico y dialoga mucho con la historia de Chile, así que eso yo creo que es lo más rico en términos de pertenecer a la ex Universidad Técnica del Estado y hoy día USACH. ¿Qué pasa hoy con la baja participación electoral aquí en la universidad o a nivel nacional? La USACH en sí tiene hartos momentos de movilizaciones bien álgidas, en otros no tanto, pasa por distintos procesos. También porque las movilizaciones acá, a diferencia de otras universidades, generalmente uno decía que la USACH asumía la carga de las movilizaciones, lo estudiantil, era de los primeros que hacían movilización y finalizaba de lo último hasta que se terminaba el conflicto, entonces eso hacía que los costos también generen muchas veces desafección de las organizaciones cuando no se consiguen los objetivos que se pretenden lograr. Hoy día en términos nacionales hay un problema de participación. Hoy día en el país se establece la figura del voto obligatorio que obliga a las personas a poder participar, pero no así a informarse en los distintos procesos de lo que ocurre a nivel nacional. Y en el caso de la USACH, bueno, hubo una participación en la última elección del Estatuto Orgánico, que en la segunda instancia se logró la participación estudiantil. Yo no diría que estaba en un momento tan crítico como existió en años anteriores. Lo que a mí me parece más complejo es que, claro, podemos lograr los quórum, puede haber participación, pero sin estar permanentemente conversando en una asamblea o con mis compañeros de trabajo, en el caso de los funcionarios, sino que solamente por votar o elegir quién administra, igual hace que una democracia se base más, al igual como ocurre en la sociedad chilena, más representativa que participativa. Y eso es complejo en un sistema democrático que aspira a que se abran más espacios o lo que uno aspira también como dirigente sindical. ¿De qué se trató este gran cambio del estatuto orgánico? Para ser muy sencillo, todavía en las instituciones del Estado estaban presentes los estatutos de la dictadura.
en 3 universidades del Estado seguían estando presentes y se dio a través de la ley de universidades estatales un plazo para que las universidades a nivel nacional lograran modificar su antiguo estatuto orgánico. Esto se había intentado hacer antes, el 94, el 2008, en distintos momentos de la historia de la universidad, y en particular en esta pasada se lograron establecer cuerpos colegiados con una proporción del 66, 17, 17. Fue discutido por la comunidad, obviamente siempre hay críticas a los distintos procesos, yo creo que hay varios que las teníamos, pero entendemos también que este es un avance y que va a lograr modificar una correlación de cómo se toman las decisiones en la institución. Ya salieron los primeros decanos electos por los propios estudiantes y funcionarios, además de los académicos, también los primeros directores de departamento, y esperamos que en algún momento más, en un año más, logremos que los rectores también sean escogidos por toda la comunidad, pensando que todavía la ley de universidades estatales prohíbe eso. Entonces, esa es una tarea a impulsar a nivel nacional, no solamente a nivel USACH. Y para la gente que dice, ¿en qué me beneficia esto sobre los consejos que habían antes aquí en esta universidad? ¿En qué se va a traducir? Primero, hay cuestiones que antes se decidía solo por gobierno central, por la rectoría que ganaba las elecciones. Hoy día hay una discusión más amplia. Por ejemplo, el nuevo Consejo Universitario discute el presupuesto, discute la política de desarrollo de personas, varios elementos que antes solo eran parte del ejecutivo de la institución. Esa posibilidad de discutir en términos colegiados cuestiones que antes eran decididas por una o dos autoridades hace que este proceso sea muy rico en esa amplitud, en esa diversidad que va a haber para discutir en gente que puede ser académica en una escuela, académicos que pueden ser de la Facultad de Ingeniería, de Humanidades, de la FAE, funcionarios que pueden trabajar en el área de servicio, como funcionarios que pueden trabajar en el área profesional y estudiantes de las distintas carreras. Entonces, esa discusión yo creo que va a enriquecer mucho el debate, pero también tiene que correr en términos de eficiencia para que logremos que la universidad igual siga funcionando, ojalá lo más eficiente posible igual. Cuéntame, ¿cuáles son las mayores dificultades que tú ves en esto del servicio público, vinculándolo con la contingencia actual de las licencias médicas y todo este tema de revuelo? Sí, ahí como pasa actualmente, hay varios temas que causan mucho revuelo y se plantean números, se plantean cuestionamientos, ¿no? Que son todos unos descarados los que hicieron esto de las licencias médicas, pero hay que poner los pies sobre la tierra y viendo qué pasa en cada situación. Si bien entendemos que en términos generales aquí hay una falta grave a la probidad o puede haber incongruencia, el punto es que se investigue, que hayan sanciones, sea quien sea, pero también una institución que tiene distintos actores, tiene distintos tipos de trabajadores. Acá no solo hay trabajadores funcionarios administrativos ni auxiliares, también hay profesionales, también hay académicos que sabemos que tienen muchas veces una influencia mayor en los distintos procesos, pero solo lo que pedimos es que haya ecuanimidad en las decisiones que se están tomando y que en un momento cuando se designe al fiscal que va a investigar esto, se vea el proceso y culmine este proceso de investigación, hayan sanciones, pero ecuánime entre los distintos miembros de la comunidad, independiente de qué cargo tengan, de qué poder tengan, si son jefaturas de confianza en la rectoría o no. Creemos que eso es muy relevante como para que haya una transparencia y sobre todo que no pierda legitimidad las investigaciones que se generen respecto al tema de licencias médicas. Ahora, el tema de licencias médicas con viaje a la externa en la punta del iceberg, pero también hay que ser claro. La licencia médica es un derecho que tienen los funcionarios, que tienen los trabajadores y trabajadoras, que se ha ganado con hartos años de lucha y que la idea es que no sea mal visto por esta situación que ocurre en un número menor de funcionarios de lo que son en todas las instituciones públicas en Chile. Hay que tener ojo con eso y obviamente ahí tiene que haber un manejo importante desde lo sindical de entender que hay procesos que tienen que correr y por otro lado que también los derechos no tienen que ir perdiéndose por la culpa de unos pocos. ¿Cuál es la importancia de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios en la Universidad de Santiago actualmente y por qué la gente que no está debería incorporarse? ¿Cuáles son los beneficios? Es una asociación, pero podríamos decir para la gente externa a la U es un sindicato, es una organización de trabajadores y trabajadoras que lucha por defender a sus trabajadores y trabajadoras. Somos la organización más grande, vamos para los 1.600 socios y socias, de un total de 2.400 trabajadores no académicos, y si bien nuestra organización no tiene distinción de si es académico, función administrativo, auxiliar, profesional, sí está principalmente en el mundo administrativo y entendemos que nuestro quehacer tiene que ir en torno a buscar mejores condiciones laborales, espacios saludables en términos laborales para los funcionarios y además también en lo que nosotros podamos con los recursos que tenemos que aporta cada socio, buscar beneficios para ellos, convenios, la entrega de recursos a fin de año, en fechas en particular, el recuerdo de
de ceremonias importantes para los trabajadores y trabajadoras, el acto del 1 de mayo, el 18 de septiembre, fin de año, y varias cosas ahí que hemos siempre impulsado. Está el tema de la romería, en toda la memoria que tiene que tener la Universidad Técnica del Estado y compañeros y compañeras que fueron trabajadores de esta institución, que aún no se sabe su paradero, y sabemos que hay varias cosas ahí que impulsar en la labor que tenemos que hacer como FUSACH, pero también hemos participado en encuentros afuera y vemos que también una internacionalización de ciertos temas o también lograr avanzar a que por qué tenemos tanta fragmentación en el mundo del trabajo. Si bien somos trabajadores que aportamos de distintos lados, entendemos también que... Hola, hola. Entendemos también que hay que avanzar a tener una unidad de los trabajadores. Si bien hay diversificación, pucha, ¿por qué no soñar con una universidad que tenga un sindicato, que tenga una organización que representa a todo el mundo del trabajo, como lo ocurre en otros países, como México, como otros países de la región, y entendemos que eso es un desafío también para nosotros. No digo que esto va a pasar en un tiempo corto, sino que es parte de un proceso también de que todos nos reconozcamos como trabajadores independiente de dónde aportamos a la institución. Yo he escuchado varios comentarios de lo poco que llevo en esta institución, como 3 años, de que tú llegaste a cambiar la presidencia un poco de la FUSACH, para bien. Esos fueron los comentarios. Entonces también me gustaría saber por qué decidiste postularte a ser presidente o parte de la directiva. Bueno, qué bueno que hayan esos comentarios, pero para ser muy sincero con eso, creo que logramos conformar un buen equipo en la asociación, que la asociación, independiente de quiénes sean los dirigentes, tiene que estar informando a los delegados, tiene que bajar la información de los distintos procesos, pero además, y aquí no es por diferenciar en ningún caso, sino que también tenía que haber un proceso de profesionalización de la pega que se hacía a nivel de la asociación. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tener mejores canales de comunicación, tener redes sociales, tener una página web, tener información al instante como lo hemos estado haciendo el último tiempo. Obviamente siempre falta por hacer, pero al menos lo que hemos visto nosotros es que eso nos ha rendido fruto tanto en el aumento de socios como también en la relación con otras instituciones, con otras organizaciones, con el trabajo con otras universidades, en términos de congresos, discusiones también en el extranjero. Entonces, creemos que esa profesionalización también nos exige mucho a los que somos hoy día dirigentes y para los que vienen también. O sea, es poder avanzar en la FUSACH, pero que sea un avance orgánico y no porque hay un dirigente y después no va a estar y hay otro. La idea también es poder dar discusión y también ir formando nuevos compañeros y compañeras que puedan hacerse cargo en algún momento de la asociación, que la vemos como que está muy ligada también con la historia de la universidad, que en algún momento fue la organización de empleados públicos de lo que era la PUT en la Universidad Técnica del Estado. Nos sentimos herederos de esa organización y creemos que también en este momento que vivimos, que más allá de que uno podría decir hay nostalgia por todos los procesos que se dieron en la USACH, con mirada de futuro también hay que decir, oye, la USACH representa esto, representa una universidad compleja, representa una universidad que la mayoría son hijos de clase trabajadora, que están peleando para llegar a fin de mes, que tienen que tener mejores condiciones laborales, pero que también representan al mundo trabajador que hoy día existe en Chile y que en una institución pública como esta también tenemos que dar el ejemplo en tener buenas condiciones laborales. Yo creo que en ese proceso estamos, porque a veces el mundo público, a propósito de lo que hablábamos en licencias médicas, siempre queda muy desprestigiado, pero también hay la mayoría de los trabajadores hace su trabajo y mucho más, y muchas veces no les es retribuido, ni tampoco les es agradecido como debería ser. La desigualdad, los sueldos aquí en la misma Universidad de Santiago. Ahí nos hemos puesto, por ejemplo, un objetivo de aminorar la brecha remuneracional. Se ha hecho con los últimos grados, pero también la idea de ir acortando la diferencia que muchas veces tenemos entre académicos, profesionales, que existen quienes tienen asignaciones profesionales versus quienes no, o versus también los técnicos que no tienen reconocido su título técnico superior. Entonces, hay varias cosas ahí que se tienen que seguir avanzando, pero también entendemos que hay una situación de una universidad estatal, que muchas veces hay escasez en los recursos, o que siempre está luchando ahí como ordena la caja para poder cumplir todos los objetivos. Y sobre tu rol en la FENTUEC, para la gente que no tiene idea qué significa eso, ¿nos podéis contar? Sí. Mira, ahí ha sido un proceso igual un poco más lento con FUSACH. FENTUEC es una federación donde la integran distintas asociaciones, somos 5 asociaciones y en realidad la realidad del mundo sindical en Chile siempre ha sido muy fragmentada, o al menos
de vuelta a la democracia no se ha podido consolidar una fuerza sindical más aglutinadora. Y en el caso de las universidades del Estado, pensemos que antes del golpe eran solo 2 universidades estatales, hoy día son 18, y creemos que dentro de esas 18 podríamos avanzar en unidad. Y bueno, desde FENTUECH, que si bien somos solo 5, pero somos de la universidad más grande, estamos nosotros, la Universidad de La Serena, la UTEM, hola, ¿cómo están? Está la Universidad Arturo Prat de Iquique, nosotros y la UPLA. La federación tiene alrededor un poco menos de 10 años, pero lo que ha logrado es poder primero consolidarse como una federación. También a propósito de la pregunta, hemos intentado establecer un mundo en las redes sociales, de poder dar bajada de información de qué es la FENTUECH. Muchos de nuestros socios, como también de las otras universidades, no saben que pertenecen a esta organización y que esta organización a nivel nacional conversa con el subsecretario de Educación Superior, tiene conversaciones con el Ministerio del Trabajo, y queda un poco oculta en la figura de la asociación. Participamos en la CUT, participamos en las últimas elecciones de la CUT, y eso hace que también empecemos a ganar espacio, pero todavía falta mucho también, y ojalá en un momento ser más universidad independiente del nombre de la federación en la cual estemos, o en algún momento seamos unificados con otra organización. Estamos a inicios de junio del 2025. Sobre la CUT y el vínculo de la FUSACH y la participación activa que tienen las marchas, por ejemplo. Ahí también vemos poca participación de funcionarios y funcionarias de esta universidad. ¿De qué forma la CUT incide en nuestra vida laboral? Porque la gente dice, ¿para qué voy a ir si qué me importa la CUT? Claro. Nosotros somos trabajadores públicos y a través de la CUT se organiza la mesa de sector público, que finalmente es la que negocia año a año tanto los procesos de reajustes como de bonificación, además de una larga serie de temas que tienen que ver con empleo público, con teletrabajo, con 40 horas, con conciliación, que son los temas nacionales, pero que obviamente tienen una bajada distinta a la universidad. Ahí la CUT, por ejemplo, en esa negociación permanente con el Ejecutivo, sea cual sea el gobierno, negocia un reajuste, por ejemplo. Y ese reajuste nosotros hemos logrado a la interna porque las universidades son autónomas de cómo establecen ese reajuste. Muchas instituciones de educación superior que no son la Universidad de Santiago terminan dando otro reajuste, no tienen capacidad de pagar más, o al menos eso se les dice formalmente. Y lo que vemos en el caso de la USACH, por ejemplo, que acá en la conversión que tenemos a la interna con las autoridades, se replica ese porcentaje de reajuste. Y en el último periodo de negociación del sector público se puso como una ley estable lo que tenga que ver con el incentivo al retiro, que estaba programada solo hasta el 2025, y en particular este año lo que se logró, y que yo creo que es un avance muy grande de la última negociación, es que sea una ley que sea permanente, y eso hace que por lo menos varios compañeros y compañeras puedan tener al menos un retiro más digno del que han tenido en otras ocasiones. Y en esa conversación, por ejemplo, está la CUT. En temas polémicos, como por ejemplo teletrabajo, infraestructura de la universidad, o la actual impugnación de la elección del rector. ¿Qué me puedes comentar de todo este universo que nos rodea actualmente? Bueno, teletrabajo, hablando de las carencias que tiene el sector público, año a año por ley de reajuste se aplaza un año más de que hay posibilidad de teletrabajo. No hay un reglamento que establezca el teletrabajo de manera permanente para el sector público. Sí lo podría haber en un futuro cercano, pero también lo que está en discusión más o menos es respecto a que cada institución establece su resolución de teletrabajo. Se puede ir perfeccionando esa resolución y en ese trabajo estamos como asociación, por ejemplo, a nivel interno. En términos de la impugnación del rector, que un grupo de profesores por hora y también profesores jerarquizados presentaron una reclamación del rector por el padrón, que si bien el padrón no necesariamente lo escoge los rectores que se disputan la elección, en esta impugnación en particular, a diferencia de la impugnación anterior que hubo en el proceso anterior con Solesi, en el Tribunal Electoral Regional, la universidad no presentó los descargos a tiempo. Entonces que se quedó casi sin defensa, y más allá de que creemos que es muy legítimo lo que han reclamado los profesoras históricamente en esta institución, en términos legales ahí tenían mucho de perder la universidad, y lo que hace ahora la universidad es hacer la reclamación al TRICEL nacional. Prontamente, en los próximos meses, vamos a tener claridad si va a ser necesario una nueva elección de rector, comprendiendo que al rector actual le queda solo un año. Además, en paralelo está todo el proceso del Consejo Universitario y también lo que sería la nueva figura del Consejo Superior que falta por escoger. De hecho, sacamos una comunicación como FUSACH como para dar claridad, porque habían hasta dudas que nos llegaron así como, ¿y qué pasa si no hay rector? ¿No nos van a pagar? No es tan así. Los procesos universitarios siguen andando. Otro tema polémico es la infraestructura de esta universidad. Siendo una universidad pública, a veces no existen las condiciones mínimas para que el estudiantado, el funcionariado,
trabaje en invierno, sobre todo con las lluvias y todos los sistemas, o en verano también, Sí. no hay aire acondicionado, la gente se muere de calor. ¿Qué pasa con ese tema aquí Todos en los esta periodos. universidad? Una infraestructura antigua, como la mayoría de las universidades del estado, de la región o del mundo, y eso hace que, por ejemplo, tengamos que siempre estar diciendo, "Ay, mira, hay este problema acá", y se intenta hacer un arreglo, se tiene que hacer una licitación, O hay se que hacer demora un más paro para tiempo, que todo se o también a movilice. nivel estudiantil, si aquí no se reclama y no se, la cuestión no funciona. Y quiere decir que sirve la movilización, no es tan malo tampoco, pero también uno esperaría que a veces con el levantamiento de ciertas situaciones las cosas se pudieran solucionar. Hartas partes, por ejemplo, son monumentos, hace mucho más difícil la gestión. Y creo que ahí, post pandemia, también tuvo un desafío grande esta rectoría en eso. Sin los paros estudiantiles que existieron, las movilizaciones que hemos tenido nosotros, varias de esas cosas no se hubieran solucionado, pero falta mucho aún. Yo creo que el tema de la mantención de las universidades del Estado es preocupante. Yo no podría decir que hay una doble responsabilidad, tanto de los presupuestos universitarios como también del apoyo del Ejecutivo o de los gobiernos que le han tocado estar el último tiempo. Es un desafío permanente, yo creo que no se va a acabar por si construyen uno o dos edificios, cuando vemos que la infraestructura también, la mantención de la infraestructura es de larga data. O sea, biblioteca, casa central, edificio de Leao como monumento, también hay varias cosas ahí que se tienen que seguir viendo constantemente y por eso es importante tener cuerpos más profesionalizados en el área tanto de la mantención como de la construcción. ¿Cuáles son los pros y los contras de ser un dirigente aquí en la universidad? Yo creo que los pros es que uno siente que puede resolver problemas en instancias de diálogo. No todos los funcionarios y funcionarias tienen la información o el conocimiento de cómo, a quién acudir cuando hay algún problema, y cuando acuden a la asociación o lo pueden orientar o uno puede hacer parte de la solución del problema. Y eso yo creo que es muy gratificante, como tanto para uno personalmente como también para la pega que hace la asociación, ¿ya? Los contras también quizás algo más en el desarrollo profesional, pero finalmente uno cuando se involucra en este proceso también deja de lado otras cosas, deja de lado, no sé, por el crecimiento profesional, que uno podría decir, yo podría estar dedicándome a otra cosa y quizás desarrollándome en otra área, pero la decisión de ser dirigente sindical, por mi parte, yo estoy muy contento y agradecido de cumplir este rol, y creo que también en algún momento la idea es que haya nuevas caras también que, independiente de la edad, del rango etario de los dirigentes, creo que es importante que haya ese recambio pensando que la idea no es ir acomodándose a esos puestos. Entonces, yo creo que ese quizá más que un pro o un contra, es un peligro también constante de alguien que asume un puesto de poder. Muchas veces las autoridades pueden creer que porque podemos llegar a un acuerdo uno es cooptado, y eso no es así. Yo creo que ahí hay también un desafío siempre que está latente en mantener la independencia, o sea, y sobre todo la defensa de los trabajadores y trabajadoras que representamos. Y conociendo todo lo que haces a diario en tu semana, que debe ser muy agitada y frenética, ¿cómo Takuri Tapia compatibiliza su vida personal con todas estas labores? Wow. No sé si tengo una receta para eso. La cuestión pasa nomás. No sé cómo lo hago, Pero se te hace difícil. pero se hace más difícil. Y uno tiene que tener apoyo, obviamente, de su familia muchas veces. Pero lo importante es ser bien estructurado y ordenado, como manejar los tiempos. El calendar ayuda mucho, las alarmas ayudan mucho, también a veces hay que dedicarle tiempos que dormir un poco menos, no dormir las 8 horas obviamente, dormir mucho menos, pero yo creo que también te da ese dejo de satisfacción cuando se solucionan problemas, cuando además uno se ve que está haciendo lo que le gusta. También compatibilizar, no perder tiempo de estar con la familia, con los hijos. Y yo creo que eso lo he podido lograr. Obviamente siempre hay momentos más álgidos que otros, sobre todo a comienzos de año, en los procesos, no sé, cuando viene fin de año, posibles términos de contrata de funcionarios, defender ciertos casos, como que es parte de un proceso que no termina. Y ahora pasando a tu rol en la Facultad de Humanidades, cuéntame qué haces ahí, cómo llegaste ahí. El 2015 empecé trabajando en actividad de vinculación con el medio, y desde ese entonces que he estado en la facultad en distintas funciones, ahora más ligado al área de las finanzas, pero obviamente eso lo he tenido que compatibilizar, y ahí igual me han dado todas las opciones desde la facultad como para poder tener mis horas dirigenciales para tanto la federación como la asociación. ¿Cuál crees que es el mayor valor de algún estudiante que esté interesado en pasar su vida académica aquí en la USACH? ¿Qué diferencia esta universidad hoy en 2025? No, yo creo que primero el campo único, el conocer a gente con distintas miradas,
el tener espacios de participación y poder ser un tomador de decisión dentro de la universidad, ser parte de una historia muy rica en contenido, en el ámbito cultural, no solamente en el área disciplinar que a uno le tocó vivir. Y yo creo que conocer distintas realidades, si bien aquí la mayoría somos hijos, hijas de la clase trabajadora, también hay compañeros y compañeras que a lo mejor vienen de otro estrato y entendemos que ahí se da una conversación bien rica en realidad de vida personal. Uno logra salir como mucho, con mucha más madurez cuando uno egresa. ¿Qué se viene para la Asociación de Funcionarios y Funcionarios este año? En este 2025 creemos que lo más importante es aportar el proceso de instalación del estatuto orgánico, que si bien hay un consejo universitario, se va a escoger un consejo superior, también avanzar en ciertos elementos. Lo que entendemos es que tienen que profesionalizarse mucho más los cargos. En algunas facultades ya se ha profesionalizado, no sé, los secretarios de facultad, en la facultad de Arquitectura y Ciencias Médicas son profesionales. ¿Por qué tiene que ser un académico que esté viendo temas de gestión? ¿Por qué eso no se replica en otras facultades? ¿Por qué hay vicerrectorías que son académicos cuando hay funcionarios y funcionarias que trabajan, por ejemplo, temas de calidad de vida? ¿Por qué, por ejemplo, en vinculación con el medio? ¿Por qué también en finanzas? Entonces, tenemos ahí una conversación también de cómo, bajo este nuevo espíritu de esta mentalidad, también hay ciertos espacios que antes creíamos que estaba reducido solo al mundo académico, cómo se amplía y pueden tener también posibilidad de asumir esos roles de liderazgo, compañeros y compañeras que no vienen necesariamente desde la academia. Y también de salir de esta figura como que hay un Olimpo de académicos, académicas, cuando en realidad en el día a día tienen quizás los mismos problemas que la mayoría de los trabajadores, obviamente con otra remuneración, obviamente con otra mirada desde la academia. Y también la inclusión de los académicos por hora creo que va a ser un desafío importante dentro de lo que tenemos, además de nuestras tareas como AFUSACH, de estar viendo el tema de beneficios, si puede haber una bajada de 40 horas para la universidad. Oye, para ir cerrando, algún mensaje, algún proyecto que te quede pendiente, comunicar a la comunidad, o simplemente algún mensaje que le quieras dar a toda nuestra universidad desde esta plataforma. Agradecer primero la invitación a esta instancia bien lúdica. Hemos caminado como una hora. Acostumbrarse a esto, sí. Es importante como mejorar siempre los canales de comunicación de lo que se está haciendo. Muchas veces dicen, los dirigentes no hacen nada, pero se ha logrado instalar como la figura de que tiene que haber una bajada de información constante, pero que también tenemos que ser capaces de involucrarnos en la toma de decisión, de construir elementos que sean para los trabajadores y trabajadoras de la institución, de los que están y los que vienen. Y yo creo que en ese camino el llamado a todos a participar. Hemos tenido un aumento importante de delegados y delegadas de distintas unidades que nos ayudan en la bajada de la información, en la retroalimentación y en miras también de lo que venga en la negociación para el presupuesto universitario, lo va a discutir el Consejo Universitario, qué presupuesto queremos para la institución este 2026. Busquemos ahí qué es lo que queremos plantear como funcionario y vamos a estar convocando a las distintas instancias para eso. ¿Y redes de contacto, cómo lo encuentran? Nos pueden encontrar en la página www.afusach.cl, en nuestro correo afusach.cl y también en nuestro Instagram afusach-oficial. Muchas gracias, Takuri. El primer capítulo de Servicios Públicos está disponible en todas las plataformas. Pueden encontrarlo en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todos lados. Vamos a estar entrevistando a muchas personas más interesantes de esta comunidad que es la USACH. Soy Leonardo Cabezas. Takuri Tapia, muchas gracias, Takuri, por el Leonardo, tiempo, un gusto. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Servicio Público. Chao a toda la comunidad. Chao, chao.